Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. La supervivencia es uno de los instintos más fuertes del ser humano. Existen situaciones cuyos obstáculos parecen insuperables, pero el deseo de seguir con vida es tan fuerte que algunos han sido capaces de lograr hasta lo imposible para sobrevivir. Desde un médico que tuvo que operarse a sí mismo porque no tenía de otra, hasta un hombre que pasó 14 meses a la deriva en medio del océano y sobrevivió para contarlo. Así que se escucha loco esto, ¿verdad? Pues en el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 personas que sobrevivieron a cosas imposibles. Así que ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Número 10. Leonid Rogozov. Leonid Rogozov fue un médico soviético que se hizo muy famoso por haberse operado a sí mismo. No estoy bromeando. La historia cuenta que en el año 1961 este médico estaba trabajando en la Antártida como parte de una expedición soviética, hasta que un día comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen. Al principio pensó que era un gas atorado en su intestino, pero se equivocó. Era mucho peor que eso. Inicialmente quiso calmar los síntomas con medicamentos, pero estos no hicieron más que empeorar. Así que se dio cuenta que estaba sufriendo de una apendicitis aguda que debía ser operada con urgencia. El problema es que no había ningún otro médico en la base en la que estaba, y tampoco habían aviones disponibles para ir hasta un hospital. Ante esa situación, decidió hacerse la cirugía él mismo porque no tenía otra opción. Si seguía igual, lo más probable es que perdiera la vida de forma lenta y cruel. Con la ayuda de otras dos personas que no sabían nada de cirugías, inició la operación. Ellos le alcanzaban los instrumentos que necesitaba y le sostenían un espejo para que pudiera ver su propio abdomen con mayor facilidad, pero él mismo tuvo que hacerse las incisiones e inyectarse los antibióticos, cosas que fueron muy difíciles por todo el dolor que sentía en ese momento. Por suerte, terminó su operación en solo 2 horas y luego de unos días, los síntomas de la apendicitis desaparecieron y volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. ¿Qué estupidez? Benny, suelta ese bisturí y esa jeringa, por el amor de Dios. No es divertido. Número 9. Ricky Maggie. En el año 2006, un hombre llamado Ricky Maggie había conseguido un empleo en Australia Occidental, una región que se encontraba muy lejos de donde vivía. De hecho, estaba hasta la otra punta del país. Ricky aceptó el empleo y comenzó un viaje por carretera conduciendo su Mitsubishi Challenger del año 2001. Pero su pesadilla comenzó cuando estaba atravesando el vasto desierto de Australia y su auto se quedó sin combustible, dejándolo varado en medio de la nada sin señal telefónica ni comida. Lo peor es que se encontraba a 500 kilómetros de la ciudad más cercana, así que le tomaría muchísimo tiempo llegar hasta ella caminando. Era hombre muerto. Al principio tenía la esperanza de que algún viajero pasara por la autopista y lo rescatara, pero ese trayecto era uno de los más aislados del país, por lo que no pasaba nadie. Así que decidió caminar a través de ella bajo un abrasador calor de 40 grados. Para sobrevivir, tuvo que tomar medidas extremas como beber su propia orina o comer insectos, serpientes, hormigas y hasta lagartos que encontraba por la zona. Luego de 71 días sobreviviendo solo en medio del desierto, unos trabajadores de una estación de gasolina lo encontraron y lo rescataron. Después de 6 días en el hospital, fue dado de alta y volvió a su vida con total normalidad. Básicamente se salvó de milagro. Número 8. Eva Wisniewska. ¿Te imaginas sufrir la ira de un tornado en carne propia? Pues eso fue lo que le sucedió a la parapentista alemana Eva Wisniewska en el año 2007. Ese año se iba a realizar el Campeonato Mundial de Parapente en Australia, por lo que estaba muy decidida a practicar lo máximo posible para llevarse la victoria en esa competición. La mañana del 14 de febrero decidió intentar volar para entrenar un poco, aunque los informes meteorológicos de ese día anunciaban la presencia de violentas tormentas. Probablemente pensó que estaban exagerando y que no sería nada grave, pero se equivocó totalmente. Cuando estaba en el aire, se formó una tormenta colosal con vientos tan fuertes que fue arrastrada por una nube vertical de gran tamaño. En ese momento, hizo lo posible por maniobrar el parapente y salir de ahí, pero no lo logró a tiempo y fue elevada a una altitud de casi 10.000 metros. A tal altura es casi imposible sobrevivir por la poca cantidad de oxígeno y las temperaturas tan bajas. Aún así, logró mantenerse consciente en todo momento y 3 horas y media después de que empezara esa pesadilla, aterrizó sana y salva a unos 60 kilómetros desde donde despegó. Pero el gran susto que se llevó creo que lo recordará para siempre, así que dudo mucho que vuelva a ignorar al señor del clima. Número 7. Aaron Ralston. Probablemente ya hayas escuchado la historia de supervivencia de Aaron Ralston, porque es una de las más impactantes del mundo. En mayo del año 2003, este montañista estadounidense se encontraba bajando los cañones de Utah cuando una enorme piedra de varias toneladas se desplomó justo sobre su brazo derecho, dejándolo atrapada. Eso debió doler mucho. Aaron estaba completamente solo. Nadie sabía dónde se encontraba y no tenía ningún teléfono para pedir ayuda a nadie, así que tenía que arreglárselas por su cuenta para salir con vida de aquella situación. En un principio, intentó deslizar su brazo y mover la roca para liberarse, pero era tan pesada que sus esfuerzos fueron inútiles. Con suministros para unos pocos días, tenía la esperanza de que alguien pasara por el lugar y lo rescatara, así que gritó por ayuda durante horas, pero nadie lo escuchaba. Luego de haber pasado 5 días intentando liberarse, se le acabó el agua y entonces tomó una decisión horrible. Tomó una navaja
navaja sin filo que llevaba consigo y bueno, ya te imaginas lo que hizo con su brazo, ¿verdad? Después de liberarse, caminó varios kilómetros estando al borde del colapso hasta que se encontró a 3 turistas quienes lo rescataron. Esta historia lo hizo tan famoso que incluso estrenaron una película inspirada en él llamada 127 horas. Número 6. Harrison O'Kene. Si estar atrapado bajo el mar es una de tus peores pesadillas, prepárate para escuchar lo que le ocurrió a Harrison O'Kene. En el año 2013, este hombre nigeriano estaba trabajando como cocinero en un remolcador que se encontraba a 32 kilómetros mar adentro. Todo parecía ir bien hasta que se despertó en la madrugada para ir al baño y el barco se volcó, hundiéndose rápidamente en el océano. El agua comenzó a entrar por todos lados y sus compañeros se ahogaron sin que él pudiera hacer algo para evitarlo. Cuando la embarcación acabó en el fondo del mar, a unos 30 metros de profundidad, Harrison era el único de la tripulación que todavía seguía con vida. Había sobrevivido gracias a una burbuja de aire que se había formado durante el desastre, pero no tenía forma de salir de ahí. Estaba atrapado a oscuras, con el agua subiendo poco a poco, el oxígeno agotándose, sin comida ni bebida, y no había absolutamente nada que pudiera hacer más que esperar un milagro. Su única esperanza era que alguien lo rescatara. Por suerte para él, 3 días después del hundimiento, un equipo de buzos que estaba registrando el desastre se encontró con él y lo rescataron a tiempo, sobreviviendo así a algo imposible. Número 5. Julian Koepke. La historia de Julian Koepke también te va a dejar sorprendido. En el año 1971, Julian, su madre y otros 86 pasajeros estaban a bordo del vuelo 508 de Lanza que iba desde Lima hasta la ciudad de Pucallpa en Perú. Pero cuando sobrevolaban el Amazonas, una fuerte tormenta se desató y un rayo impactó con el avión, haciéndolo explotar en el aire. Julian, con apenas 17 años de edad en ese momento, salió disparada del avión atada a su asiento gracias al cinturón de seguridad. Esto le salvó la vida aterrizando sobre la vegetación de la zona. Cuando despertó 3 horas después, tenía heridas superficiales y comenzó a buscar ayuda, pero se dio cuenta de que nadie había quedado con vida de aquel accidente, solo ella. Estando sola en medio de la selva, recordó los consejos de supervivencia de su papá y empezó a caminar junto a un arroyo cercano con la esperanza de encontrar a alguien que le ayudara. Tras 10 días caminando sin parar, encontró el refugio de unos cazadores donde pasó una noche y al día siguiente la encontraron. La llevaron hasta una aldea cercana y luego fue trasladada al hospital de la ciudad de Pucallpa, donde se reunió con su papá y logró recuperarse de su terrible experiencia. Sin duda, una historia muy loca. Antes de que lo olvide, deberías suscribirte ahorita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Número 4. Michelina Lewandowska. Te apuesto que el caso de Michelina Lewandowska te va a poner los pelos de punta. En el año 2011, la expareja de esta mujer polaca hizo algo terrible. Parece que quería vengarse de ella por problemas del pasado y quedarse con la custodia del niño que tenían en común. Así que la enterró viva dentro de una caja de madera en un profundo agujero en medio del bosque. Lo que este delincuente jamás se imaginó es que Michelina lograría salir con vida. La mujer no se rindió tan fácilmente. En un intento de escapar, hizo tanta fuerza con sus hombros que logró romper la caja y salir a la superficie. Ya afuera, salió del bosque, consiguió ayuda y pudo escapar de esa horrible pesadilla. Pero ahí no acabó todo. Aunque su exnovio y su compañero fueron arrestados y enjuiciados, Michelina quedó con terribles secuelas. Pasó varias semanas con heridas en su cuerpo por el forcejeo y la experiencia fue tan traumática que no podía respirar, moverse o dormir con normalidad. Había logrado sobrevivir a uno de los peores miedos de una gran cantidad de personas: ser enterrado vivo. Número 3. Roy Sullivan. Roy Sullivan es un caso especial porque logró sobrevivir a 7 impactos de rayos. Sí, así como escuchaste. Este guardabosques estadounidense trabajó una gran parte de su vida en el Parque Nacional Shenandoah, en el estado de Virginia. Hasta ahí todo bien, hasta que en el año 1942 un rayo le cayó encima. Cualquier persona normal habría perdido la vida en el acto, pero él logró sobrevivir de milagro con unas cuantas quemaduras en la piel, por supuesto. Un año después fue alcanzado por otro rayo que le quemó la ceja, las piernas y el pie izquierdo. Aún así, se recuperó y volvió al trabajo. Su vida marchaba con normalidad hasta que en el año 1969 recibió el impacto de un tercer rayo causándole heridas leves, y en 1970, cuando estaba viajando en su camión, sucedió exactamente lo mismo por cuarta ocasión. En 1972 y 1973 sufrió otro par de impactos de rayos que le dejaron lesiones leves en su cuerpo, y la última vez que un rayo lo alcanzó fue en el año 1977 mientras pescaba en un río cerca del parque. Y sí, sobrevivió a todas ellas. Las únicas secuelas que tuvo fueron algunas cicatrices, pero nada más allá de eso. No se sabe cómo pudo sobrevivir a tantos rayos y sobre todo por qué iban dirigidos hacia él. Se cree que simplemente tenía una pésima suerte, pero yo creo que le habían tirado alguna maldición. Número 2. José Salvador Alvarenga. Lo que vivió José Salvador Alvarenga fue una de las peores cosas que te podrás imaginar. En noviembre del año 2012, este pescador salvadoreño salió desde una aldea en Costa Azul de Chiapas, México, a bordo de un pequeño barco sin saber que iniciaría un largo viaje para sobrevivir. Lo que comenzó como un día de pesca cualquiera se tornó en un infierno cuando una fuerte tormenta alejó su embarcación de la orilla. Para
empeorar las cosas, el motor y todos sus dispositivos electrónicos habían dejado de funcionar, por lo que no podía volver ni pedir ayuda. Estaba a la deriva, así que no tenía otra opción que mantenerse el mayor tiempo con vida hasta que la corriente lo llevara a tierra o algún barco lo rescatara. Estaba acompañado de un joven llamado Ezequiel y ambos se las arreglaron durante 4 meses comiendo peces crudos, aves y bebiendo agua lluvia y sangre de tortuga. 4 meses después de haber iniciado el viaje, su compañero falleció porque se había negado a seguir comiendo carne cruda. Luego de esto, pasó 10 meses completamente solo, en medio del océano, sin provisiones y aferrándose a la vida. Hasta que el 30 de enero del año 2014, 14 meses después de haber naufragado, fue encontrado en las Islas Marshall, a más de 10,000 kilómetros de distancia. El señor Alvarenga fue internado en un hospital donde se recuperó poco a poco y pudo regresar a casa. Tengo hambre. Pero, bájate de esa lancha. ¿Acaso no escuchaste lo que dije? Número 1. Vesna Vulović. Y esa es la historia de Vesna Vulović, quien se convirtió en la persona con uno de los récords más locos que se conoce: sobrevivir a la caída libre más alta sin paracaídas de la historia. En el año 1972, esta auxiliar de vuelo estaba a bordo del vuelo 367 de Jet Yugoslav, cuando una bomba de maletín explotó en el compartimiento del equipaje, haciendo que el avión se desintegrara en el aire a 10,160 metros de altura. De las 28 personas a bordo, solo Vesna logró sobrevivir. Pero, ¿cómo rayos lo hizo? Resulta que al momento de la explosión quedó atrapada en un carrito de comida en el fuselaje antes de que se separara del resto del avión y cayera en picada. El fuselaje, con la auxiliar aún en su interior, aterrizó en la ladera de una montaña boscosa y cubierta de nieve, lo que amortiguó la caída, que de otra forma habría sido fatal. Pero no pienses que salió ilesa. Tenía muchas fracturas por todo su cuerpo y pasó varios días en coma en el hospital hasta que finalmente despertó. Luego tuvo que pasar por una larga recuperación antes de que fuera dada de alta, pero al final sobrevivió a lo imposible. Y eso es todo por hoy. Ahora mira otro de mis subs dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.